calidad más que cantidad en el gasto. El espejismo, la ilusión del 4,5 o del 5,4 nos parece totalmente escapista, y con disculpas, las disculpas del caso. ¿Por qué? Porque parecería que llegando a 4,5 ya no hay problemas en la educación. Pero si estamos con 4,4 hay problemas. Y todos sabemos que esa medida de porcentaje sobre un factor que varía, porque el PBI ha variado y por suerte ha variado en el sentido del aumento, nos parece que tenemos que comprometernos a el gasto de calidad. Hoy de mañana un decano de una facultad dice que no saben qué hacer con el sistema educativo. Yo creo que si no tenemos desde los directores de la educación, desde los responsables, claras ideas de lo que hay que hacer, nosotros no vamos por buen camino. Y la educación, recordémoslo, desde nuestro punto de vista, tiene dos grandes vertientes. La formación en valores, que atiende a la persona humana, y las destrezas, o sea, la capacidad de desempeñarse en el mundo de relación y de relación laboral. Entonces, vayamos a los valores que alguien podrá decir, sí, nosotros formamos gente democrática, republicana, solidaria, tolerante, pero ¿estamos realmente incorporando los valores a través de la jerarquía de la autoridad, del sentido de respeto a las personas, al prójimo, a las instituciones? ¿No estamos incurriendo en la más grande injusticia al tener un diferencial entre la educación pública y la educación privada? Que en un tiempo fue mejor la pública que la privada, y hoy día lamentablemente es el gran factor de desigualdad. Y por otro lado, la enseñanza de destrezas no debe ser tomada como algo deprecatorio. Hemos oído opiniones diciendo, estamos queriendo relacionar el mundo de la educación con el mundo laboral. ¡Qué horror! Yo digo, eso es uno de los factores, uno de los fines de la educación. No es el único, pero preparar a alguien para que pueda desempeñarse en la vida es darle la dignidad del trabajo. Y trabajo es ser tornero o ingeniero nuclear. Sin lugar a dudas, cualitativamente es lo mismo. Nos está faltando flexibilidad en el sistema público. Por ejemplo, yo creo que la calificación de los institutos en función de 3 o 4 parámetros tendría un efecto saludable. Entonces, es decir, el Dámaso Larrañaga, liceo número 8, tiene tanto puntaje, y el liceo número 4, Zorrilla, tiene tanto otro puntaje. ¿Qué va a permitir eso? Que el padre que pueda haga una opción. No olvidemos que en el fenómeno educativo los protagonistas son 3, el alumno, el profesor y la familia. Y esos 3 tienen que saber, el alumno, mediante notas, cuál es su progreso. Porque le estamos negando el derecho a autoevaluarse. El chico consciente, y consciente de que en la casa, bueno, ahora no se puede, pero que en la casa lo van a poner en penitencia si no tiene las buenas notas, es el primer protagonista, pero no el único. El otro es el profesor, que tiene que agradecer que se le mida su capacidad de enseñar. ¿Cómo está enseñando un profesor al que pierden 5% del año? Bueno, pero si pierden 35% del año, tiene que cuestionarse en parte a sí mismo. Y los padres que tienen que ser, sí, ya lo vi, los padres que tienen que ser la otra parte. Estamos en el momento de drama en el cual, convocados los padres, se alían con el hijo en contra del profesor. Lo dicen los profesores, sobre todo en los lugares críticos. El sistema, si no involucra a la familia, va a ser rengo. Y tiene que tener salidas para aquellos que han quedado detrás. Nosotros necesitamos una relación más estrecha entre el mundo real y la educación. Vamos a proponer un proyecto de ley creando el Consejo Asesor de la UTU para que las empresas le digan a UTU en la proyección de 5 años qué se está necesitando como especialidad, porque encontramos
que todos los días hay carencias en materia educativa en cuanto a la formación y a las destrezas. Y finalmente, permítanme decir algo sobre la universidad, a la que le debemos los tres que estamos aquí nuestro título y que la queremos bien, pero la queremos con sentido de perfección, como es el verdadero cariño. Nosotros tenemos que nacionalizar la universidad. La universidad está separándose abismalmente del país real. Se va convirtiendo en un círculo cerrado, con una autonomía que es autarquía y con una alienación del país. Y necesitamos una universidad que sea el fermento de los cambios y las transformaciones, pero antes que nada que sea capaz de cambiarse y de perfeccionarse. Quiere decir, estimados amigos, que nosotros creemos que los comunes denominadores se pueden encontrar. Segundo, que ya hay diagnósticos más que suficientes y quizás sería bueno ver cuáles estamos dispuestos a poner en práctica. Tercero, que la mayor responsabilidad es de un gobierno que tiene todos los instrumentos para hacer cosas y eso implica una doble responsabilidad. Y cuarto, que por supuesto estamos siempre, como hemos estado como personas y como partidos, dispuestos a colaborar con el bien del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lacalle. Seguidamente invitamos al doctor Jorge Valle a hacer uso de la palabra. Muy buenos días. Cuando el señor presidente de ACDE, doctor Pérez, me dio el placer de recibirlo en mi estudio de trabajo y me hizo esta invitación que acepté de buen grado, me dijo algo que él mismo acaba de decir en sus palabras, que quería sacar este tema de la coyuntura en la medida de lo posible. Nosotros vivimos en la coyuntura desde que nacimos a la política y naturalmente desde la política tratamos de ir más allá de la coyuntura, pero no la podemos obviar la coyuntura. Ni menos tampoco podemos pensar en soluciones que van a determinar la vida del país en el 2030 que se deben de tomar hoy, diciendo que eso no es un asunto que tiene que ver con la coyuntura, esa es la coyuntura. Porque si las cosas que hay que hacer no se toman hoy, en el 2030 nos vamos a reunir de nuevo todos acá a hacer el análisis y a proponer con razón, como lo acaba de hacer el presidente Lacalle, la reedición de cosas muy importantes que se hicieron en el país bajo el auspicio del general Líber Sereñi, como que podíamos proponer también la reedición de los magníficos trabajos de la CIDE, en los que participaron, entre otros ciudadanos, el señor vicepresidente de la República y el contador Servino, que ya nos decían todas las cosas que teníamos que hacer y que no hemos hecho. Tratar de comprender por qué no hemos hecho las cosas que teníamos que hacer es tarea de reflexión filosófica y que va más allá de los 30 minutos. Diría simplemente que nunca las cosas son el fruto de una sola fuerza. Es muy complejo el tema del devenir y de los factores que participan en sus respectivas y múltiples coyunturas. Pero ciertamente lo que nos ha pasado en el pasado es que posiblemente vivíamos más allá de nuestras posibilidades reales, porque el mundo nos había dado esa facilidad. Éramos un país con muy pocos habitantes y teníamos desde el primer día de nuestra existencia, desde 1811 en adelante, un sentimiento de justicia, de amistad,
de solidaridad, porque éramos un país de inmigrantes. Y los inmigrantes traen consigo eso. Todos los que estamos en esta mesa somos inmigrantes. Bisnietos, tataranietos de inmigrantes. Todos los que están ahí también. Y por tanto, ese sentimiento de conquistar nuestro destino con nuestro esfuerzo, siendo como éramos todos, infinitamente desvalidos y pobres, nos hizo crear un país desde el puerto, abierto al mundo y con un sentimiento que nos dieron nuestras colonizaciones italianas, españolas, francesas y algunos sajones. Y eso nos aquietó quizá en el medio tiempo del siglo XX, habida cuenta además de las circunstancias de las guerras. Fíjense que en el año de 1931, el país comenzó el control de cambios y de exportaciones. Nos aquietó en nuestras presiones de demanda de transformaciones, y que fueron hechas ellas en un país profundamente politizado, yo diría más que ideologizado, profundamente politizado. Y cuando salimos de la Segunda Guerra Mundial, el mundo sufre también otro gran proceso, al cual el Uruguay llega 40 años después. Porque el proceso de ideologización al cual nosotros estamos viviendo y al que hizo referencia con tanto acierto como siempre lo hace el doctor Lacalle, llega al país 40 años después. Si no comprendemos ese fenómeno, va a ser muy difícil encontrar la solución. Porque yo comparto lo que dijo el doctor Lacalle. Hablar del 2030 para ver qué vamos a hacer el 2030 es una perdedera de tiempo. Porque nos tendríamos que juntar para saber qué vamos a hacer en el 2070. Lo que va a suceder en el 2030 lo estamos resolviendo hoy. Y si no lo resolvemos hoy, el 2030 va a ser mucho peor que hoy. Independientemente de la coyuntura económica. Porque la coyuntura económica no es propia. Y no solamente nos es ajena, sino que además no la podemos controlar, ni mandamos sobre ella. Con el agravante, esa coyuntura económica, que los centros que generalmente fueron los líderes en la conducción de las cosas del mundo, para bien o para mal, pero fueron los líderes, hoy tienen una absoluta debilidad en sus directivas, en sus liderazgos y en sus direcciones. Imagínese usted cómo se puede mantener un sistema en donde el país más adelantado fija el valor de la moneda y le piden a los señores de Grecia que tengan tanta eficacia como los señores de Alemania. Es una sociedad que tiene que apelar a 25 presupuestos de gastos diferentes y a 25 parlamentos diferentes para tomar una resolución colectiva que sea efectiva, real e inmediata, y que está liderada por un país que en medio de la crisis sigue siendo el país que más bienes industriales exporta. Prácticamente es una solución en donde o tienen que abandonar sus respectivas soberanías o tienen que volver a un sistema anterior a Maastricht. Porque de lo contrario, todo eso que fue durante muchísimos siglos, los líderes religiosos, filosóficos, políticos, industriales, técnicos y científicos del mundo, hoy no están en condición de resolver sus propios problemas. Por tanto, todo esto supone que nosotros tenemos que mirar esto con mucho cuidado, tratando de ver si podemos llegar a ciertas cosas comunes. Ayer el señor vicepresidente de la República, presentando el libro de Steiner Al borde del abismo, de ese libro la única cosa que es mía es el título, porque era Al borde del abismo, y yo le dije a Steiner, póngale Steiner Al borde del abismo, porque veníamos en caída vertiginosa.
El señor vicepresidente de la República dijo cosas muy lindas, muy interesantes, pero habló de la continuidad de los esfuerzos y dijo que quizás muchas de las cosas que se pudieron hacer durante su presencia como ministro de Economía tuvieron origen en aquello que se hizo para enfrentar y superar la crisis. Lo que dice que esta tarea a la que estamos abocados, siempre lo decimos, es una tarea de todos, como fue esta. Pero para que sea una tarea de todos, tenemos todos un poco que abdicar de nuestras ideologías, porque si no abdicamos de nuestras ideologías, estas cosas no se van a poder resolver. Creo que en esto que estamos considerando habría para hablar así cientos de horas y miles de años, que es lo que venimos haciendo desde hace bastante tiempo. Nosotros tenemos el espíritu del parrillero. Nos juntamos todos los domingos en la parrilla, discutimos de todo, algunos lamentablemente son de Peñarol. Discutimos con ellos ferozmente. Cada uno sale, además de bien comido, bien contento, porque siente que sus argumentos son sólidos y de fierro, pero no hemos resuelto absolutamente nada. Discusiones infinitas de café. El problema sigue siendo el mismo. Creo que hay dos cosas bien diferentes para distinguir en esto y trataré de ser lo más breve posible. Para mí las cosas institucionales son las primeras y las más importantes. Sin instituciones sólidas, claras y firmes, nada se puede hacer. Por tanto, todo es un tema político, ¿no? Sin instituciones claras, firmes, nada se puede hacer. Como dijo el presidente de la calle, la responsabilidad jurídica, esa cosa vieja, mantener la palabra empeñada, la fe. Si no hay credibilidad y no hay fe en lo que el gobernante anuncia y dice, la letra es como escribir en el mar. A nosotros lo que nos salvó en ese momento tan trágico fue que creyeron en nosotros. Como lo dijo el representante del Banco Mundial en una preciosa conferencia que organizó el entonces ministro de Economía, el contador Astori, yo me di cuenta que este país iba a andar bien, dijo el representante del Banco Mundial, porque en el himno dicen 16 veces sabemos cumplir. Y sí, la cosa era que nos tuvieran fe, o sea que es más importante darnos la mano y decir, esto es lo que vamos a hacer, y sentir que eso es más fuerte que el tema del papel escrito, que de cualquier manera es necesario. Ya Artigas nos lo dijo, la veleidad de los hombres y la naturaleza y la voluntad clara del contrato. Vamos a ponerle fe a lo que comprometemos a hacernos, pero vamos a ponerlos en los contratos para que ellos sean cumplidos. Yo creo que eso es muy importante. Mantener las libertades públicas en todos sus extremos. Es preferible a veces equivocarse exagerando la libertad que por lo contrario. Cumplir con la palabra empeñada. Que la cosa jurídica sea lo que rija nuestra vida. Eso nos va a proteger como país pequeño que somos, hacia adentro, pero mucho más que hacia adentro, hacia afuera. Y quiero separar los poderes con toda claridad y tratar de quitarle a esos ramalazos ideológicos que aparecen en la vida de los pueblos cada tanto, algo que sin ninguna duda nos hace mucho daño cuando domina el escenario político. Yo quisiera agregar algo también que puede ser cuestionado por muchos y que mucha gente me va a criticar, pero no hay problema, estoy bastante acostumbrado, ¿no? Nosotros somos una república representativa. Eso no quita de que desde siempre en todas las sociedades haya conflicto por el poder y que haya grupos humanos asociados en distintas formas de trabajo y de asociación que entiendan que tienen que tener un poder especial que sobrepasa inclusive a los poderes de las instituciones organizadas. Si ustedes leen las instrucciones del año 13, que yo creo que es una lectura que cada 15 días habría que volverlas a repasar, hay una que dice,
el despotismo militar. Es claro, en aquella época, una de las pocas estructuras estables, permanentes, fuertes, poderosas, superiores a las sociedades tan débiles era el poder militar. Y bueno, en América siempre ha sido un poder muy presente. Esa querella de las investiduras, a ver quién es el que tiene la manija, a ver quién es el que manda, lo hemos resuelto aparentemente por la vía del sistema republicano representativo. Un buen día nosotros, más allá de que algunos correligionarios, no de partidos, sino correligionarios de país y de actividades y preocupaciones se enojen mucho, ya hubo en que un sector meramente gremial, con mucha fuerza en la vida nacional, se transformó en un sector político, presidido por un señor no de origen rural, sino de origen italiano del barrio sur, el señor Benito Nardone, y transformó una corporación en un factor de decisión política que, representando con autenticidad a un sector muy importante de la vida nacional, que para mí ha sido siempre el sector más dinámico y más innovador de la vida nacional, el sector agropecuario, sin embargo, transformó su visión corporativa en una visión que hizo que el país se expresara a través de esa visión corporativa. Y si uno anda en la calle y le pregunta a cualquier ciudadano, dígame, en este país, ¿quién manda? ¿El sindicato, el que vota o el gobierno? Van a decir el sindicato. Nosotros nos encaminamos lentamente hacia una república corporativa. Y eso colide con la democracia. O sea, cuando el señor presidente de la calle dice que hay que decirle al gobierno que está en falta por la educación, ¿y por qué le vamos a decir eso al gobierno si el gobierno no manda, manda el sindicato? Y hasta que no digamos eso a nosotros mismos, vamos a andar perdidos. Perdidos en la selva sin saber, como dice el Dante, el oscuro camino perdido, donde la directa vía es marista. Acá hay una ideologización de la actividad sindical, desde ella se pretende establecer un modelo de sociedad. Yo no digo que los ciudadanos que crean así no tengan derecho a expresarlo, pero la vía no es el sindicato. La vía es el pueblo y el parlamento. Porque de lo contrario, si es bueno que esa corporación exista a nivel de la salud o a nivel de la educación, y por qué no a nivel de toda la actividad nacional. ¿Cuál es la razón que determina que eso es bueno para una parte del ser humano y para otra? ¿O es bueno para todo o no es bueno para todo? O sea, yo comprendo por qué suceden estas cosas, porque es el andar del péndulo para un lado y para el otro, pero estas cosas terminan mal. Terminan mal porque no se puede tener a sí mismo capacidad de autocrítica necesaria para salir digamos, del túnel donde se está. Me hace acordar un pequeño cuento de Kafka, en donde el ratón, viendo al gato, huyó y se internó en un desfiladero cuyas paredes estaban muy lejos en el horizonte una de la otra, pero que se cerraron rápido, y cuando se dio vuelta se lo comió el gato. La realidad es esa. Lo que escuchamos hoy de los decanos en el consejo de la universidad fue trágico. Cuando todos los decanos dicen lo que dijeron hoy y nosotros nos encontramos con una incapacidad de decirnos a nosotros mismos, esto no funciona así. Bueno, yo podría decir que yo no sé cómo se puede arreglar porque no soy técnico en educación, pero la directora del Bausá alguna cosa dice sobre eso, ¿no? Así lo que he visto, sí, he visto que la idea genérica que se ha instalado en nuestra sociedad, en forma expresa o en forma difusa, de que la sociedad es la culpable de la injusticia y que todos tenemos derechos y ninguno tiene responsabilidades ni obligaciones, contribuye a un sistema destructivo de la sociedad. Absolutamente destructivo. Y eso empieza desde la niñez. Y tiene una velocidad de penetración en la sociedad uniformemente acelerada. Es brutal. Si nosotros vemos
naturaleza de la situación de la sociedad en plena crisis, a la naturaleza de la situación de la sociedad hoy, más allá de la bonanza económica que es real, vemos que hay un proceso de destrucción de la convivencia, desde la casa hasta la calle, sin que eso suponga referirme a usted, señor presidente, ¿no? Es así, no se puede reprender, no se puede retar, los niños lo saben, los profesores no lo pueden hacer, hay que ver en los telefonitos, como yo veo, de los chicos que uno conoce que van a los liceos públicos, las cosas que suceden en la clase a los pobres profesores. Yo no creo que los niños que vayan a la escuela pública sean diferentes de los niños que van a la escuela privada. Allí existe todavía un mínimo sistema de disciplina y de obligaciones a cumplir. Yo tengo nietos chicos y hago de la cadena, como corresponde, toda la semana. Y sigo qué están haciendo y los acompaño a estudiar. Y veo que tienen cierta disciplina, por lo menos. El resto es un caos. Ya no se trata de ver qué programa vamos a seguir, ni si está bien que puedan faltar tantas faltas y que puedan tener menos calificaciones para pasar de grado. O sea, no nos vamos a poder atender de nuestras enfermedades más en este país. Lógico. Si esto es un caos absoluto y creciente y reconocido por todo el mundo. Bueno, en la medida en que nosotros interpongamos entre lo que vamos a hacer una ideología que determina cuál es el horizonte hacia donde nos tenemos que dirigir, cuando lleguemos al 2030, la situación va a ser muy difícil para este país. Muy difícil. Yo no tengo problema, no voy a estar. En el 2030 les aseguro que no voy a estar. Son 101 años y yo hasta los 96, 97, hasta el Ramírez del 97 sigo, pero después. El señor presidente de la calle habló de la cuestión internacional. Yo estoy de acuerdo con él. El Mercosur no existe. Yo me equivoqué, pero me equivoqué. Lo puse adentro de la Constitución vigente de la República, el Mercosur, copiando las normas de Artigas en los artículos 13 y 14 de las instrucciones. Pero me equivoqué horrible, no existe. Hoy nomás tenemos noticias negativas. Bueno, el canal de Martín García, por el cual tanto ha luchado el presidente de la calle, bueno, es una cosa que nos limita y en qué manera, pero además hoy nos han dicho que van a pensar qué podemos hacer para implementar 2 centros de modificación portuaria, de inversión portuaria en Nueva Palmira. O sea, bueno, no digo nada del incumplimiento de todo, pero cuando llegaron los finlandeses, nosotros le prestamos el helicóptero del Estado para que recorrieran el país. Y yo les pedí, por favor, que miraran muy bien Paso de los Toros, porque me parecía que el lugar era Paso de los Toros. Y hablé con Weyerhaeuser y con los plantadores de árboles del norte para que contribuyeran para hacer el ferrocarril. Los de Weyerhaeuser me dijeron que ferrocarril de ninguna manera, que habían vendido el de ellos porque era un negocio de perder y más perder. Y los finlandeses me dijeron, no, el río Uruguay. Yo les advertí del río Uruguay, mire, del otro lado hay otro país, está. Pero ¿qué pensaban los finlandeses? Optimistas, los finlandeses creían en el artículo 1 del Mercosur. Habían intentado ponerse del otro lado del río Uruguay porque tenían las 2 masas forestales. De este lado tenían las 2 masas forestales, la de Entre Ríos más grande que la de acá. Pero resulta que el Mercosur para los árboles no existe. Tiene una adenda al final. Artículo 1 se aplica menos a los árboles. Quiere decir que todo eso que es una realidad nos obliga a ver que nosotros, en el punto de vista industrial, estamos totalmente dependiendo del Brasil. Más del 40% de lo que exportamos con valor agregado va al mercado brasilero, porque en el resto del mundo no somos competitivos. Por tanto, si nosotros no nos abrimos al mundo, y vamos a estar sujetos nada más que a lo que Brasil disponga.
ya desde el punto de vista de la soberanía, en vez de hablar tanto de la extranjerización de la tierra, podríamos hablar un poco de la extranjerización de todos los sectores industriales productivos del país, que están todos en manos de los brasileños. Pero no hay problema.